funcionamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad. Entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina. Bueno, y como ya hemos tenido la oportunidad en otros episodios este año en Fórmula Latina, hoy toca piloto latinoamericano y toca piloto de la antesala de la Fórmula Uno, la Fórmula 2, y es un gusto, bueno, saludar en Bahrein todavía, donde ha corrido la Fórmula Uno también este fin de semana, la Fórmula 2 y la Fórmula 3, a Sebastián Montoya, que está en su temporada de estreno en la Fórmula 2, tuvo un excelente debut en la categoría en lo que fue el arranque en Australia, acabó sexto, había salido octavo y bueno, un fin de semana en el que realmente brilló en una categoría que sabemos es supremamente exigente, que tiene pilotos ya con varios años de experiencia, otros debutantes con una gran reputación, mucho nombre, muchos pilotos apoyados por escuderías de Fórmula Uno y Sebastián, bueno, abriéndose camino y haciendo un muy buen trabajo en ese estreno. Las cosas en Bahrein no han ido exactamente a pedir de boca a Sebastián, pero creo que con el gusto, bueno, de saludarte, cuéntanos un poco lo que ha sido el desembarcar en esta categoría, porque es diferente a lo que pasó en la Fórmula 3, donde tuviste como, te mojaste los pies un poco antes en unas carreras, corriste en Sandburg antes de abordar una temporada completa, pero aquí sí hubo los tres pretemporadas que fueron muy cortos y luego de lleno a Australia. Sí, primero, muchas gracias por tenerme. Y segundo, a ver, fue muy bienvenida de F2, por decirlo así. La clasificación en Australia fue muy apretada. En prácticas di dos sectores empujando. Hice una vuelta rápida, que el tercer sector me tocó un poco de tráfico, entonces no pude maximizarlo. Y después del resto de la sesión en práctica nunca pude terminar el sector 3, entonces llegué a clasificación haciendo solo el sector uno y 2. Y después en clasificación empecé la primera vuelta muy bien y después de eso cometí un error pequeño acá y después otro aquí y ya al final eh, tú estás atrás en tratando a hacer los steps que necesitas para clasificación y la última vuelta pude poner una vuelta buena, pero con lo apretado que es F2 tristemente no fue suficiente para el top 10 y después el sábado teníamos mucha velocidad. Probablemente creo que te diría que era el carro más rápido y tenía la velocidad para estar peleando adelante. La cosa es que el segundo más rápido de la carrera, pues el tercero, por lo que Mini y Dirksen estaban ahí también, pero el siguiente más rápido estaba delante mío y no lo podía pasar. Entonces un poquito complicado esa carrera, se me hizo un poco larga. Me sorprendió lo físico que es el F2 en las carreras. Después de hacer todos los tests y eso, Australia era bastante físico. Pero no, espectacular. Las carreras de F2 son muy entretenidas, puedes seguir muy cerca, las llantas son muy diferentes a las de F3, entonces poder aprender y entender la llanta y cómo la tienes que trabajar, cómo la tienes que guardar y eso es impresionante y no, la pasé muy bien. Sebas, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula Latina. A ver, mencionas la parte física y los neumáticos. ¿Consideras que ese ha sido como el mayor reto en este cambio de Fórmula 3 a Fórmula 2? Te diría que la parte física sí, después los neumáticos hay mucho más, por lo que, a ver, el carro también es muy diferente, tienes mucho más potencia, tienes, si no estoy equivocado, como 640 caballos, algo así. Entonces ya cuando estás acelerando en clasificación, no es como el F3 que le metes la pata, eso y que agarra, no, en esto le metes la pata y te quedan las ruedas patinando con humo. Entonces tienes que tratar de manejar eso, el carro por ser tan pesado y... Algo que la gente no piensa es que en F3 el año pasado el perfil de la llanta era todavía grande, como en F1 antes de moverse a la chiquita. Y la llanta pequeña es mucho más sensible al manejo. Entonces, el carro, por ser más pesado y las llantas, por ser más como delicadas de cierta manera, tú tienes que poder adaptarte a eso. Y es algo que me costó un poquito al principio, por lo que es completamente lo opuesto a F3. Entonces, todo lo que trabajé en F3 el año pasado todo lo que estoy aprendiendo ahora en F2 es completamente lo opuesto casi. Entonces de poder entender eso, de poder que salga natural y poder maximizarlo, es como el reto más grande que he tenido. Y sí, la parte física es mucho más duro que F3. Bueno, Sebas, hablando un poquito de lo que es la Fórmula 2 hoy en día, ¿no? El año pasado fue una categoría que tuvo una cantidad inédita de diferentes pilotos y equipos ganando. Casi que tres cuartos de la parrilla tuvieron la oportunidad de estar en lo más alto del podio, casi todos estuvieron en el podio. Algunos de esos pilotos siguen allí.
las reglas, digámoslo, del coche probablemente ya lo tienen más entendido todos los equipos porque es una segunda temporada. Eh, ¿Qué diferencias grandes ves entre la Fórmula 3 y la Fórmula 2 en ese sentido? ¿Qué tanto más arriba es un paso, más allá de lo físico que nos contabas? Sí, a ver, la cosa con F2 por ser carro nuevo, el año pasado había unos equipos que un fin de semana iban como cohetes y los siguientes iban muy atrás. Y a ver, todavía es un poquito lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, hay muchos equipos, por ejemplo, Dams, que es un equipo bastante fuerte. Este año les ha costado bastante y han tenido muchos problemas. Después tienes un equipo, digamos, como Rodin, que el año pasado acá iban como unos cohetes en Bahrein, que se ganaron las dos carreras con Maloney. Este año la velocidad que tenían era increíble. Em, y tristemente nosotros somos parte de esa lista que en Australia íbamos como cohetes. Este año en general hemos ido muy rápido, los test fueron muy positivos. Llegamos al fin de semana de carrera y la pista estaba mucho más caliente, tenía muy poquito grip y no le pudimos pegar. Que al final del día quedamos un poco confundidos, pero también con una sensación de que lo podíamos hacer mucho mejor, por lo que yo terminé los test siendo el más rápido en ritmo de carrera y hice un paso muy grande en el ritmo de clasificación, pero al final no pude mostrar, aunque haya mejorado mucho y voy más rápido, no pude mostrar eso, por lo que al final no tuvimos esa velocidad. Entonces fue un poco frustrante, obviamente, de que un fin de semana eres de los más rápidos y el siguiente fin de semana llegas y no tienes el carro para competir, pero esos F2 es tan apretado que esas diferencias hacen mucho y con el equipo, especialmente de mi lado, con el equipo, con mis ingenieros, les estoy dando mucha confianza, por lo que al final del día somos un equipo y como yo cometo errores, ellos también. Y esta semana, tristemente, obviamente no nos ayudó el choque de la sprint. Em, pero sí, es que es tan apretado que diferencias muy chiquitas hacen demasiado. ¿Qué considera Sebas que puede hacer justo esa diferencia, ¿no? Sabiendo perfecto y entendiendo que es tu temporada debut en la Fórmula 2, que todavía hay toda esta información que tienes que entender, que analizar. ¿Cuál crees que puede ser lo que te ayude a marcar esa diferencia para estar constantemente ahí en ese, como podemos decirlo, como en esa ventana en donde siempre estés ahí constante? Sí, yo creo que muchos también con los ingenieros de trabajar mucho con los ingenieros. Eso es algo que he estado muy, digamos, activo este año, es tratar de hablar mucho más con los ingenieros, de mostrarles el esfuerzo que yo estoy haciendo para motivarlos también, que trabajen igual. Y yo creo que el equipo está muy motivado por el año pasado no tener los resultados que querían. Obviamente Prema es un equipo que ha ganado mucho y ha ganado muchas veces, entonces obviamente para ellos hacer como ese remate de año es muy importante. Y a ver, yo me siento bastante afortunado de poder ser parte del equipo, por lo que al final del día solo son dos pilotos en F2 y de ser uno de los dos pilotos con Prema en el año que van a rematar, yo estoy muy contento, por lo que ellos están haciendo un esfuerzo muy grande. Y aunque este fin de semana no nos dio y no mostramos la velocidad que de verdad tenemos, la consistencia viene en trabajar duro, en creer en uno el otro y saber que a veces va a ir mal. Y cuando va mal, uno tiene que mirar la telemetría, uno tiene que mirar el manejo y entender qué fue exactamente, qué pasó, por qué no funcionó y qué fueron las cosas que hicieron este cambio. Por ejemplo, como les dije, en el test íbamos muy fuertes y en el test estaba todavía manejando no perfecto, me faltaban unas cosas para mejorar y esta semana hice ese paso y nos faltó. Pero sí, todo, yo también cometí muchos errores por ser mi primer feature race con el pit stop y eso, la estrategia, las diferentes llantas y eso. Hay muchas cosas que afectan, pero es minimizar esos errores, es aprender de los errores que haces y es ser muy exigente con uno mismo para ser lo más alto que puedas. Este año, Sebas, regresaste a un equipo con el cual estuviste en el pasado, en la Fórmula 4, en la Fórmula Regional. Prema es una institución, es bueno, un equipo que ha ganado en todo, pero que el año pasado tuvo una temporada muy complicada, ¿no? Pese a que vimos momentos de brillo de dos pilotos que ya están en la Fórmula 1, como Oli Berman y Kimi Antonelli, les costó y ninguno de los dos tuvo la temporada que todo el mundo esperaba. Prema pues arrancó un poquito atrás de lo que todo el mundo esperaba con el nuevo coche.
¿qué tanto han resuelto los problemas o identificado lo que los frenó el año pasado? ¿Qué tanto de eso, por ejemplo, lo pudieron trabajar ustedes en los test postemporada para ayudarle al equipo a dar ese paso este año que no pudieron dar a lo largo del año anterior para ser consistentemente una amenaza al frente como siempre lo han sido? Sí, a ver, dentro de la parte que podíamos hacer, hicimos mucho aerotesting, mucho para entender el carro cómo cambia y eso, y también hicimos muchas pruebas en Abu Dhabi. La gente después de Abu Dhabi me estaban diciendo, pero Sebas, ¿qué pasa? Y yo, a ver, la primera carrera no es hasta marzo, entonces, ¿qué es el afán? Y fue lo mismo en Barcelona. En Barcelona pudimos aplicar una de las cosas que aprendimos en Abu Dhabi y la velocidad estaba más ahí y estábamos bastante rápidos y competitivos también, pero al final del día los test son un poco irrelevantes, por lo que al final del día lo que tú tienes que hacer es cuando llegues a aplicar, tienes que aplicar lo que aprendes en los tests y tristemente en Bahrein no nos dio eso. La cosa buena es que pudimos coger más información en el test para el resto del año del piso, por lo que el carro es tan basado en el piso porque ahí es a donde consigues todo el grip del carro, pero la cosa es que si tú tienes el carro en el piso, básicamente para que te produzca lo más downforce que puedas en las curvas lentas o medianas, cuando llegas al final de la recta vas a reventar el piso por lo que estás haciendo un porpoising que, que el carro no aguanta, entonces tienes que encontrar el balance, pero también tienes que maximizar eso y ha sido bastante complicado y también como piloto poder entender eso es un poco difícil, por lo que el carro se siente de una manera diferente y el equipo ha hecho un buen trabajo para entenderlo. Obviamente no lo entienden al 100% por lo que solo es el segundo año con el carro, pero a ver, para mí se nota que el equipo está haciendo mucho esfuerzo. Estando allá, estando en el simulador, hablando con los ingenieros, se nota y están trabajando mucho, entonces yo creo que muchos de los problemas que tenían el año pasado los han mejorado. No creo que 100% lo arreglaron y obviamente con los cambios vienen problemas nuevos. Entonces, tratar de solucionar eso es lo más importante y yo creo que están en buena dirección. A ver, la parte difícil fue que solo hice una carrera este fin de semana, entonces los cambios que queríamos hacer fueron ciegos, entonces no tuvimos una oportunidad para rebalancear el carro para el domingo, pero el equipo está haciendo un muy buen trabajo y yo tengo mucha confianza en ellos, en que están no solo en en el camino que es, pero con una mentalidad muy positiva están. Bueno, hablando de Prema, este fin de semana estuve en Long Beach cubriendo la IndyCar y me fascinó, obviamente su primer año, ¿no? En Indy, pero el formato del garage que tienen es totalmente competición europea, ¿no? Los dos autos que frente al garage, que la gente pueda ver todo, a diferencia de los demás que como que los forman hacia adentro y que muchas veces si uno de los autos está al final, pues no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y me fascinó eso de Prema, que fieles al estilo europeo, los únicos italianos en la pista formando así los autos. Me fascinó eso. Pero bueno, Sebas, el próximo fin corres en Jeddah, una pista que no conoces, pero que, bueno, todos los pilotos siempre les gusta porque además de que es circuito callejero, es muy rápido, ¿no? ¿Qué esperas de ese fin de semana? Rematar, Ujú. rematar, rematar, rematar. A ver, después de la tendida casi que nos dieron esta semana, rematar. Eso es lo único que quiero. Este fin de semana estaba esperando mucho más de los resultados que no llegaron. Y ya es obviamente una pista que no conozco, pero estamos empujando mucho para sacar para sacar los resultados que queremos, pero que al final del día em, ya es una pista que el equipo va históricamente muy bien. El año pasado se hicieron la pole ya con Berman. No pudieron hacer la carrera por lo que Berman tenía otros trabajos para hacer ese fin de semana el domingo. Pero al final, no, estoy muy emocionado. Pude hablar también un poquito con Oli que me dio unas notas aquí para ayudarme para Jeddah y trabajarlo más duro. A ver, el simulador, si les digo la verdad, pintó bastante bien. No me quiero emocionar mucho, pero que el simulador es el simulador. Pero no, me siento muy confiado en que podemos hacer un muy buen trabajo y estoy muy emocionado por lo que me dicen que la pista es increíble. Entonces, sí, de ese lado estoy más emocionado y ya con mi ingeniero lo primero que me dijo hablando esta semana es que quiere ver mis ojos al final del primer run, por lo que me dicen que es algo increíble y en el simulador la velocidad que vas en esa sección como la culebra se ve increíble.
Oye, eres de Oye, caminar, Sebas, además, perdón, digo, pero eres además de caminarla, a lo mejor correr la pista como para darte más idea de cómo va, o solamente con el track walk con los ingenieros. No, entonces nosotros lo que hacemos es básicamente hacemos simulador, después la caminamos, después el jueves por la tarde noche la corro con mi entrenador también. Muy bien. muy bien. Oye, Sebas, este año también volviste a un mismo compañero de equipo que ya habías tenido en el pasado, Gabriel Emini, que es alguien con quien has compartido. Recuerdo ver fotos tuyas con él desde los karts, formados ahí como los finalistas en el Mundial de Karts y todo esto también. Eh, ¿Cómo, o sea, cómo es tenerlo de vuelta allí? Un piloto que ha sido campeón en otras categorías, que ha tenido pues algo más de continuidad en Prema que tú, aunque también ha pasado por otros equipos en medio antes de volver aquí para estar en Prema en esta temporada de estreno como tal y que aparte pues es un piloto que de alguna manera coloca el listón bastante alto porque debutó el año pasado en Azerbaiyán. Cuando no estaba Berman, se subía al auto, acabó en el podio, o sea, es un piloto que muestra que tiene la calidad y bueno, lo tienes ahí como referente todo el tiempo al otro lado del garaje. Sí, es bastante bueno, por lo que Mini obviamente tiene mucha experiencia, es un piloto muy rápido y sabe maximizar muy bien el carro. Obviamente, si les digo la verdad, si los dos hacemos una vuelta buena, yo creo que mi vuelta buena es un poquito más rápida que la de él, pero él ha tenido ya un poquito más de experiencia y maximiza muy bien las situaciones, especialmente cuando el carro va rápido. Entonces, no, estoy muy afortunado y la cosa también es que los dos tenemos muchas ganas que nos vaya bien este año, entonces tenemos mucha motivación uno al otro de que nos vaya bien y así nos estamos empujando. Obviamente, si digamos en el simulador, si yo encuentro algo, él también lo prueba. Y si va más rápido, entonces él va un poquito más rápido, yo un poquito más rápido y nos vamos empujando del uno al otro, porque al final del día somos muy competitivos y queremos ganar. Y eso significa ganarle del uno al otro, pero yo creo que la relación por ahora está en un buen sitio, por lo que al final del día somos rookies, no somos pilotos de segundo año ni nada. Y estamos tratando a rematar lo más que podamos, por lo que F2 es muy difícil y te tienes que enfocar mucho en lo tuyo y que tu compañero te esté empujando mucho y exigiendo mucho es bastante bueno, por lo que aprendes más, te vuelves mejor piloto y al final del día es mejor para el equipo, por lo que el equipo va adelante. Oye, Sebas, hay Tú mucho. dices, Sebas, perdón, Gise, solo para retomar, es que lo ponías que eran pilotos de primer año, no de segundo. ¿Es la Fórmula 2 un proyecto necesariamente a 2 años? No, pero yo creo que la mentalidad siempre de primer a segundo año es muy diferente por lo que el primer año tienes que aprender. A ver, el segundo año ya viviste todo, pero por ejemplo, este fin de semana fue la primera vez que hice un pit stop. Yo no hice carreras el año pasado, no hice pit stop en Australia, gracias a Dios. Entonces, al final, obviamente la feature de Australia me hubiera gustado hacerla, especialmente por lo que teníamos mucha velocidad, pero como no tuve esa oportunidad, tuve que maximizar la situación que tuve este fin de semana y, a ver, yo nunca he corrido en Jeddah, yo nunca he ido a Saudi, ni siquiera, entonces eso es la diferencia de primer y segundo año. Obviamente los resultados deben ser lo mismo, la meta debe ser lo mismo, pero la mentalidad yo creo que cambia un poquito. Oye, Sebas, hay muchos latinos en Fórmula 2 y en Fórmula 3. Háblame de tu relación con ellos, ¿te llevas mejor con alguno, con otro? ¿O simplemente no existen las nacionalidades y todos son amigos o rivales? No, a ver, obviamente uno, por ejemplo, con Noel, yo corrí con Noel desde el 2013, 2014. Fue la primera vez que corrí contra Noel, entonces yo me la llevo muy bien con él, igual con Santi Ramos. Eh, con Camara corrí también en cárceles de chiquito. Muchos crecimos corriendo juntos. Joshua nunca corrí contra él en karts, pero corrí contra él en F4, en regional, y de poder correr juntos ahora en F2 bastante cool. Sí, es bastante chévere por lo que nos entendemos todos bastante bien, nos llevamos bastante bien. También con Rafa, corrí con él en F3 y ahorita otra vez en F2. Entonces, no, a ver, es muy cool poder compartir con todo el mundo, pero al final del día todo el mundo está también, cada uno en lo suyo. Bueno, ¿cómo se porta el papá? ¿Está teniendo paciencia? ¿Está manteniendo la calma?
No, a ver, mi papá al final del día, lo único que quiere es lo mejor para mí. Es lo mismo que, por ejemplo, cualquier otro papá de un atleta de alto rendimiento que el hijo le está tratando de seguir el paso. El papá ya lo hizo y quiere lo mejor para el hijo. Y mi papá, si les digo la verdad, me está exigiendo lo que debería exigirme para que yo pueda maximizarme. Y si les digo la verdad, yo me estoy exigiendo más de lo que él me está exigiendo, pero que al final del día yo sé lo bueno que soy, yo sé lo rápido que soy. Entonces yo sé que si hago mis cosas bien, estoy ganando y estoy ahí en la pelea. Pero no, mi papá está bien. Si les digo la verdad, está disfrutando mucho de F2 también y está muy emocionado por todo el trabajo y eso que hemos hecho en el off-season y sí, estamos trabajando duro todos. Oye, Sebas, obviamente por todo lo que hizo tu papá, seguramente mucha gente cae en esa comparación, ¿no? De quererte comparar y quererte comparar. ¿Qué le dices a toda esa gente? Como decir, a ver, yo soy Sebastián Montoya y déjenme hacer mi carrera y déjenme vivirlo a mi forma. No, a la misma vez me pueden comparar todo lo que quieran. Al final del día sí tengo el apellido Montoya y lo he mostrado que soy Montoya en la pista. Entonces que sigan comparando. Obviamente yo soy muy competitivo con mi papá, por lo que así crecí yo. Y siempre dije una vez como chiquito y ahora lo tengo como referencia, pero todo lo que hizo mi papá, tengo que tratar de ganar eso para poder decir que le gané. Pero sí, a ver, soy hijo de Montoya y lo he mostrado en pista, la gente lo ve con la velocidad que tengo, con las pasadas que hago, con lo agresivo que soy. Eh, Eso nadie me lo puede quitar. Que si quieren comparar, que comparen. Por lo menos me están comparando con Juan Pablo Montoya, que es uno de los mejores pilotos de la historia de Fórmula 1 y del automovilismo. Entonces, ¿qué me quieren decir? Pero sí, a ver, yo sé que tengo la velocidad y la he mostrado también, por eso la gente me compara contra mi papá. Obviamente hay situaciones que tenemos que seguir trabajando. Yo sé los resultados que quiero hacer este año. Yo sé la velocidad que tengo para este año y si la gente me quiere comparar contra mi papá, qué buen problema. Me ¿Quién encanta. gana más en el pádel? Ay, yo, a ver, en las carreras mi papá todavía tiene, pero ahí en el pádel, yo les digo la verdad, no, mi papá tiene un buen nivel y jugamos bien los dos, pero, a ver, yo quiero decir que yo, Oye, Sebas, obviamente, a ver, sí, tu papá, pero ¿qué tan, o sea, parte tan importante es en esto tu mamá? Porque Connie ha estado, o sea, con tu papá y se aventó todo con tu papá, ¿no? Él, desde la parte de, obviamente como pareja, el amor, pero pues también lo que significa ver a tu pareja en la pista. Y una vez, me acuerdo perfecto, lo platiqué con ella y estábamos en Miami y me lo dijo, no, no, es que a ver, o sea, claro, con Juan Pablo pues muchas veces lo sufría, pero con Sebas en la pista de ver, o sea... Me dice, yo no sé cómo lo estoy volviendo a vivir porque además es mi hijo. Y yo estaba embarazada en ese momento. Me dice, vas a ver, ahora que seas madre, vas a saber lo que se siente cuando ves a tu hijo en acción o hacer algo. Y me dice, es que yo de verdad lo disfruta, obviamente por lo que es, pero lo sufre al mismo tiempo. ¿Qué tan importante ha sido tu mamá en todo este proceso? no, mi mamá siempre, no, si les digo la verdad, siempre me ha apoyado y siempre me ha ayudado mucho. Yo creo que lo que está viviendo conmigo es un poco diferente porque ella ya vivió todo lo de mi papá en Fórmula 1, que conmigo está viviendo toda la experiencia para llegar a la Fórmula 1. Eh, pero sí, ha sido increíble, ha sido una ayuda bastante buena para mí y es un buen apoyo. Obviamente es bastante chévere por lo que es una vista diferente a las carreras. Teniendo mi papá sabe mucho de las carreras y mi mamá al final, ella es más como mi mamá y casi como psicóloga también. Cuando llega a las pistas, por lo que también recuerda que soy humano, que no soy un robot, que las cosas pasan también y siempre me apoya, siempre está ahí en los momentos duros, pero también en los momentos buenos. Para mí, por ejemplo, el podium que hice en Monza fue bastante especial para mí, por lo que mi mamá no estuvo en Spa, entonces de poder terminar en el podium, verla y abrazarla fue algo increíble y poder compartir con ella también, por lo que mi papá siempre viene a las carreras, pero mi mamá no viene a todas, por lo que también tiene que pasar tiempo con mis hermanas y cuando sí viene se siente muy especial. Sebas, tú has tenido la suerte también de acompañar parte de la carrera de tu papá, sobre todo pues desde, más que nada desde que hizo la NASCAR, cuando volvió a Indy, cuando ganó las 500 millas, luego tuviste la suerte de correr con él en el mismo equipo, el mismo auto. Eh, Tienes de pronto como algo que muy pocos pilotos a tu edad tienen, que es la posibilidad de haber visto prácticamente todo. Tienes todo el espectro y lo has visto al más alto nivel porque haya estado tu papá. ¿Qué tanto miras al lado? Obviamente ahorita estás muy enfocado en tu Fórmula 2 y lo que está pasando hoy, ahora y mañana,
pero ¿qué tanto miras de todo eso que viviste en alguna medida? ¿Qué tanto te gusta o no te gusta lo que pasa en la NASCAR? ¿Qué tanto miras la IndyCar, todo lo que ocurre en estas categorías que en algún momento viste más porque creciste en los Estados Unidos también? Sí, a ver, al final del día yo estoy muy enfocado en lo mío, pero también soy un fanático del automovilismo, entonces yo veo muchas carreras, veo mucho NASCAR, veo mucho Indy. Indy me gusta mucho por lo que es otro tipo de fórmula. NASCAR, si les digo la verdad, cuando mi papá hizo la carrera el año pasado con 23XI, en la carrera de Watkins Glen, yo estuve con él durante toda la preparación, el simulador, con el equipo. Entonces, si les digo la verdad, me encontré una sorpresa bastante chévere en NASCAR. Los óvalos fue algo bastante diferente y al final de la semana iba más rápido que los pilotos del equipo en el simulador, entonces pasé horas en el simulador, eso sí les puedo decir, pero no, es muy cool y también la cultura es muy diferente y eso al final del día me parece bastante cool poder vivirlo todo eventualmente, me gustaría, pero estoy muy enfocado ahorita en Fórmula 2, en maximizar mi resultado, maximizar mi velocidad, volverme el piloto que sé que me puedo volver, llegar a la Fórmula 1, ganarme lo que me quiero ganar en Fórmula 1, el campeonato del mundo, ganarme más carreras, ganarme Mónaco y eventualmente sí después mirar para allá, pero ya tuve la posibilidad de vivir las experiencias de carreras de resistencia que las pasé espectacular. Terminé en el podium en Petit Le Mans. Iba liderando en la clase en Sebring, que fue espectacular también. Manejé Watkins Glen, casi se me cae la cabeza. Y todas esas experiencias siempre me voy a acordar de ellas y me voy a reír por lo que es una cosa que no mucha gente pueda vivir. Entonces, que yo las pueda vivir, no solo esa experiencia, pero también compartirla con mi papá es muy especial. Sebas, cambiando un poco el tema, pero bueno, obviamente sobre lo mismo, supongo viste la carrera de Fórmula 1 en Bahrein. Quiero que nos des tus opiniones. ¿Cómo lo viste? La victoria de Oscar, las diversas estrategias que hubo. ¿Te gustó que salía el safety car? ¿Fue muy exagerado? ¿Qué piensas de lo que pasó en Bahrein? A ver, si les digo la verdad, me parece impresionante ahorita lo pegado que estaban, que normalmente están un poco más separados, pero como tuvieron los 3 días de testing en Bahrein, yo creo que los equipos tuvieron más chance de encontrar la velocidad. McLaren históricamente no va muy bien allá, entonces por eso también creo que no tenían mucha ventaja, pero no hicieron, si les digo la verdad, para mí el trabajo que está haciendo Oscar es impresionante. Eso es para mí increíble. Russell también. Kimi está haciendo un trabajo increíble. Lástima la estrategia pasa. Yuki me pareció que también está haciendo un trabajo increíble en el Red Bull comparado a Max. Pero además de eso, hay mucha gente. Es muy cool ver los rookies que vayan tan rápido. Hadjar, Berman, Antonelli, Duan también está haciendo un trabajo muy bueno, aunque tuvo la estrellada de Suzuka, lo entiendo, pero está haciendo un trabajo increíble y poder ver los rookies en esa pelea es bastante emocionante para mí, por lo que al final del día yo corrí contra por ejemplo, por Teletra era mi compañero y yo corrí contra ellos en la carrera que hice F3 contra Hadjar y contra Berman. Le gané a Berman y estaba atrás de Hadjar, entonces bastante chévere eso. Pero no, muy cool. Obviamente el safety car, hay alguna gente dice que es muy exagerado, otra gente que no, vaya, venga. Yo lo entiendo, de un lado lo entiendo. Obviamente la gente no le parece lo mejor del mundo, pero al final del día la carrera al final fue muy entretenida. Yo creo que como el ritmo era tan pegado, no se puede adelantar mucho y mucho menos de lo que normalmente se adelanta en Bahrein por la degradación de las llantas, pero es muy cool y especialmente los equipos en diferentes estrategias, la gente saliendo en tráfico y no poder pasar, pero que pueden pasar, la diferencia de las ruedas, unas nuevas y unas viejas, eso yo creo que lo hace muy interesante y se le dio un poquito de, digamos, actitud a la carrera de una manera diferente. Para cerrar el tema, Sebas, del Gran Premio y cómo está la Fórmula 1 ahora, dos preguntas específicas. ¿Cómo ve la situación en McLaren? Con cómo van las cosas para Oscar, cómo no han ido de pronto para Lando, qué tanto podrá recuperarse Lando, qué le está pasando a Lando. Y dos, Red Bull. Ha tenido su peor carrera en mucho tiempo, el coche no ha ido ni en clasificación ni en carrera. Yuki pues ha salvado los platos muy bien entrando a Q3 y marcando puntos cuando Max estaba tan atrás.
pero las cosas no están yendo como para pensar que van a poder sostener esto por mucho tiempo si no vienen mejoras importantes de cara a que Max pueda pelear el título, ¿no? Sí, al final del día el campeonato es muy largo. Tienes que acordar que hace un año el McLaren era un tractor más o menos y un año después se ganó la carrera, entonces cambia mucho. El campeonato es muy largo. Em, pero sí, yo creo que el tema de McLaren, Norris obviamente, yo creo que puede maximizar el carro un poquito mejor. Lleva suficientes años con el equipo que yo creo que debería entender el carro algo mejor que Oscar. Entonces yo creo que Oscar todavía está aprendiendo. Obviamente Oscar ha hecho unas carreras increíbles. A mí me parece increíble lo que hizo en China, me pareció increíble. Lo que hizo este fin de semana me hizo increíble. Estaba un poquito, le estaba haciendo mucha barra en Suzuka por lo que iba tan rápido, pero en Suzuka se tenía la carrera ganada, tenía la velocidad para hacerse la pole, la botó en el primer sector y después en la carrera estuvo atrás de Lando toda la carrera, pero de poder salir la siguiente semana y rematar y hacerse la pole y ganarse la carrera de la manera que se lo ganó, es increíble. Y después, sí, yo creo que la pelea del título va a estar bastante buena porque yo sé que Lando, aunque ahorita parezca que está como en una situación complicada, a ver, Lando después de ganarse la carrera finalmente entendió que es ser un ganador de F1 y que tienes que hacer pasar adelante y lo está haciendo muy bien. Entonces, yo creo que esta semana en Jeddah va a estar en la pelea seguro otra vez y Oscar le va a tratar a rematar y después en Red Bull sí, una situación bastante complicada. No puedo decir mucho del tema por lo que no sé exactamente qué está pasando. Obviamente la gente puede decir lo que quiera, pero sí, no fue el mejor fin de semana y también el equipo cometió muchos errores como la parada de pits. No entiendo exactamente qué fue lo que pasó ahí, pero los dos tuvieron dos paradas muy lentas que no es lo que quieres y no es lo que esperas de Red Bull, que en los últimos 10 años han sido los mejores en los pit stops. Hicieron un trabajo que yo creo que para ellos, y ellos lo saben, que no fue el mejor, pero sí, a ver, perdieron mucha gente importante, entonces mientras tanto que se están acomodando otra vez, yo creo que se van a demorar un poquito, pero un equipo como Red Bull que no ha tenido tanta historia, pero la historia que tienen son rápidos, yo no creo que se van a rendir así de fácil. Sebas, antes de dejarte ir, siempre contamos una anécdota aquí en Fórmula Latina, entonces nos encantaría que nos contaras alguna anécdota, algo que te haya pasado, algo que quieras compartir con los formuleros, de lo que sea, ¿eh? De lo que sea. Bueno, con tu papá seguro que tiene que haber muchas, muchas. Con mi papá hay un par, a ver, uy. No sé qué decirles, es que hay bastantes. ¿De qué quieren saber? ¿De qué quieren saber? ¿De carreras? ¿De mi vida más personal? ¿Qué quieren saber? Ah, De no, lo lo que que nos quieras, quieras contar. la que quieras, la Ya que quieras. hablamos bastante de carreras. Les puedo decir, la primera vez que me di cuenta que era Montoya era corriendo con mi papá, estábamos en Homestead, cuando estaba creciendo en el 2000. ¿Esto qué año fue? 2017, 2016. Estaba con mi papá y estábamos En karts. entrenando en karts y que finalmente tuve el kart más grande, el kart de adulto, pero yo era pequeñito, pesaba 40 kilos, 38 kilos. No podía ver por encima del timón ni siquiera, tenía que hacerme por el lado para poder ver en la recta. Y me acuerdo que estábamos corriendo y yo estaba tapando, lo pasaba y tapaba y me pegaba y me sacaba y era así, así, pasó como 4 o 5 vueltas y me dijo, la siguiente te tienes que defender. Y eran 3 curvas a fondo, en una recta larga, curva a fondo, recta larga, 2 curvas a fondo y después una frenada. Y estaba atrás de él y yo dije, ¿sabes qué? Me cansé de que me haga bullying todo el día. Y él y era frenar y cruzar a la derecha. Y yo me acuerdo que el freno, lo vi frenar y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a soltar. Me apoyé en el acelerador, le pegué un totazo y como medio cerré los ojos y lo único que veo es que él la agarra a la izquierda y la curva es para la derecha. Entonces yo ahí freno, cruzo a la derecha, lo que sea, la verdad, y después lo doy suave, por lo que no veo a mi papá. Llego a los pits y me dice, au, eso es, buen trabajo, pero Dios mío, dolor de cuello me empezaste a dar. Bien, bien defendido, bien Muy bien, defendido. muy bien. Muy Bueno, bien. Ay, Sebas, pues muchas gracias. muchas gracias
por este rato. Mucha suerte este fin de semana en Jeddah. Ojalá que todas esas buenas sensaciones del simulador se traduzcan en la realidad, en la pista y sobre todo en esos resultados que sabemos que eres capaz de conseguir. Eh, bueno, hace poquito cumpliste años, espero que lo hayas celebrado con tu familia, que siempre te acompaña y que bueno, que venga lo mejor para todo lo que queda este año, que bueno, es muchísimo, esto apenas empieza, Sebas. No, muchas gracias por tenerme, muchas gracias a toda la gente por escuchar y también por todo el apoyo que me han dado últimamente. Entonces, sigamos trabajando, sigamos para adelante y que todo entre poquitos se empiece a alinear. Eso, Sebas, gracias. Gracias, Chao, hasta Sebas. luego.